Dios le bendiga, preciados amigos y hermanos. Les quiero compartir una reflexión que es muy importante para ti si eres cristiano o cristiana. Y el tema es el siguiente: 4 razones muy importantes para congregarnos como cristianos. El reunirse en un lugar para adorar y alabar al Señor junto con otros hermanos es una de las acciones que más cuesta para los cristianos en el transcurso de su vida cristiana, ya que siempre existen motivos externos, tales como los amigos, los familiares, alguna enfermedad, limitaciones económicas o actividades seculares justificadas que directamente o indirectamente obstaculizan el reunirse o congregarse con los demás hermanos en un lugar. Y además que por supuesto el diablo siempre buscará la forma, sea lógica o secular, para que el cristiano o la cristiana se vaya distanciando de la congregación, porque así se debilitará y por ende lo alejará del camino del Señor. En mi vida cristiana, que ha sido más de 2 décadas continuas, he aprendido que un cristiano o cristiana puede leer mucho la Biblia, podrá orar, ayunar o vigilar demasiado y hasta ser un gran evangelizador o discipulador. Y claro, esto es muy importante en la vida cristiana, pero si deja de congregarse o no le da la importancia de reunirse con los hermanos como iglesia, tarde o temprano perderá el enfoque verdadero de la vida cristiana y tristemente se alejará de la congregación, conllevando así a que deje de ser un verdadero cristiano o cristiana, lo cual contrario a aquellos cristianos que, a pesar de que no son muy fervientes en las cosas del Señor y hasta posiblemente se tenga duda de su crecimiento espiritual, pero increíblemente sí son consecuentes con la congregación, mejor dicho, siempre están por lo menos apoyando el culto dominical. Impresionantemente, la mayoría de ellos se mantienen en el camino de Cristo. Esto nos da una sencilla conclusión, que tiene razón lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Así lo dice en Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y la única forma de estar unido a Jesucristo es siendo iglesia. Espero que comprenda lo que dije. Le repito, la única forma de estar unido a Jesucristo es siendo iglesia. Recuerda, uno de los secretos de la vida cristiana es ser integral, que todo se lleve con equilibrio, valorizando las prioridades cristianas y espirituales y también manteniendo las que no son prioridades. Entre esas prioridades del cristiano es el estar unido con otros cristianos y cristianas para adorar, alabar, alimentarse de la palabra y fortalecer la unidad cristiana con su presencia para que demostremos ser la iglesia de Jesucristo. Sin embargo, tú podrás decirme que muchas personas que van a la iglesia no son cristianos y muchos son hipócritas, etc. Y tú tengas razón, pero el detalle no es ver la paja del ojo del otro o juzgarlo, sino en enseñar lo que realmente quiere nuestro Señor Jesucristo en cuanto a la congregación de los santos o de los cristianos. Es como decir, por ejemplo, que todos los venezolanos tenemos que ser buenos ciudadanos, pero porque algunos no quieran serlo y se tome como excusa para no ser un buen ciudadano, tú sabes que esto no sería una correcta actitud, ya que nuestro deber es ser un buen ciudadano, así los demás no quieran o algunos no lo sean. Así también es en la vida cristiana. Muchos irán a la iglesia y no querrán o supuestamente les cuesta vivir como cristianos, pero los que sí son verdaderos cristianos valorizarán la unidad cristiana y lucharán para que reflejemos ser la iglesia de Cristo. Por eso, si tú realmente amas al Señor Jesucristo y eres un verdadero cristiano o cristiana y eres sensible a la guía del Espíritu Santo, te compartiré por la misericordia de Dios y por su gracia 4 razones directas por el cual sí tenemos que congregarnos y reunirnos como iglesia de Cristo que somos. Primera razón, porque al congregarnos afirmamos que Jesucristo fundó fue una iglesia, que por ende es su verdadero cuerpo. Por eso que la iglesia se llama bíblicamente iglesia de Cristo o cuerpo de Cristo. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 16, verso 18 lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
En 1 Corintios capítulo 12, verso 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y en Romanos capítulo 16, verso 16 dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Segunda razón, porque al congregarnos obedecemos el deseo de nuestro Señor Jesucristo de ser uno. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 17, verso 20 hasta el 22: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tercera razón, porque al congregarnos reflejaremos ser la verdadera iglesia de Cristo, ya que eso fue lo que los primeros cristianos hacían continuamente. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2, verso 46 lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En Romanos capítulo 15, verso 6 dice: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Filipenses capítulo 1, verso 27 dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y cuarta razón, porque al congregarnos demostramos que somos templo del Espíritu Santo y el amor de Dios está en nuestras vidas, y hace posible que la presencia de Cristo esté ahí en medio de la reunión de los cristianos. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4, verso 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En 1 de Juan capítulo 2, verso 5 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Pero en Romanos capítulo 5, verso 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. En Hechos capítulo 4, verso 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y en Mateo capítulo 18, verso 20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto lo dijo nuestro propio Señor Jesucristo, en que tenemos que congregarnos. En fin, siempre digo y lo recalco con mucho respeto, que nunca un cristiano o cristiana que esté lleno del Espíritu Santo se aislará o se distanciará de la congregación o de la iglesia de Cristo, porque si está el Espíritu Santo tomando el control, lógicamente está fluyendo el amor de Dios, y al estar el amor de Dios fluyendo en el cristiano o cristiana, buscará siempre cumplir el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que es la unidad de su cuerpo o de su iglesia. Así que, apreciados amigos y hermanos, esta reflexión es para todos nosotros, ya que cada día somos desafiados en dejar de seguir a Jesucristo. Por eso es importante que no olvides lo que hoy aprendiste con ayuda del Espíritu Santo y comprendamos lo que el escritor a los hebreos le dijo a ellos encarecidamente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Que tu buena costumbre sea congregarte siempre y no tengas esa mala costumbre de dejar de congregarse o ir a reunirte con otros hermanos cuando tú quieras. Tú eres un hijo e hija de Dios, y por ser cristiano o cristiana, sabe que es tu deber fomentar la unidad del cuerpo de Cristo. Y además debemos motivar y luchar para que otros no dejen de congregarse, porque existe un gran peligro espiritual
si deja de reunirse y deja de ir por lo menos al culto dominical, porque no es la voluntad de Dios que ninguno se pierda o perezca en la condenación eterna. Tu propósito de Dios es la vida eterna y esto lo mantenemos unido como Iglesia de Jesucristo o cuerpo de Cristo, porque separados de nuestro Señor Jesucristo nada podemos hacer. Te animo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que apartes un tiempo para Dios y te reúnas con otros hermanos en Cristo y seamos la Iglesia de Cristo que el Señor quiere. Y si deseas congregarte con nosotros, sería fabuloso. Más adelante te daré la dirección del lugar donde nos congregamos como iglesia. Y de todo corazón te deseo un feliz día y muchas gracias por prestar atención a esta reflexión que hice con respeto, cariño y oración para tu edificación y fortaleza espiritual. Quien te habló, el pastor Jorge Rojas, del Centro Cristiano Iglesia de Cristo de Venezuela. Si desea visitar nuestras reuniones, son todos los domingos a las 10 de la mañana en la sala de conferencias del Coliseo de Tovar. Si quieres unirte con nosotros para que seamos Iglesia de Cristo, no dudes y siempre serás bienvenido. La paz de Dios sea contigo y ángeles de Dios a tu favor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, reporta tu sintonía enviando un mensaje de texto al 0416 012 44 84. Les repito, 0416 012 44 84. Envía tu petición para que oremos por tu vida y el Señor te bendiga, te prospere y te sane. Feliz día. Si deseas visitarnos y unirte a la Iglesia de Cristo de Venezuela, nuestro servicio dominical es a las 10 a.m. en la sala de conferencias del Coliseo de Tovar. Dios quiere que tú seas Iglesia de Cristo.